zona en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Y charlando con él hace poco, me ha dicho que hace 28 años que no vuelve a la zona. Entonces, seguramente ha cambiado bastante. Entonces, después de su doctorado en el 1990, se dedicó a recorrer el país y ha visitado casi todo el país, excepto creo que el Chaco. Poquito. Entonces, ha descrito un montón de especies nuevas para el país, básicamente anfibios, aunque también incursionó un poquito con las lagartijas y con serpientes. Los primeros listados de lagartijas y de serpientes también ha sido el coautor. Entonces, hay un montón de especies descritas por Ignacio y sería muy largo empezar a nombrarlas. Pero yo quiero resumir en una sola frase el trabajo de Ignacio en Bolivia. Y sería diciendo que es imposible hablar o trabajar de anfibios de nuestro país sin recurrir a su persona. Entonces, muchas gracias, Ignacio, por el trabajo y por seguir siendo la fuente de consulta para todos nosotros. Por favor, adelante, Ignacio. Bueno, Lucindo, muchas gracias por esa presentación, casi me emociono y todo. Bueno, pues a ver, el título lo dice todo, en realidad es un año más, ya no son 3 décadas y media, ya son 36 años desde que empecé. Voy a medio leer esta conferencia, cosa que raramente hago, pero no me quiero dejar detalles, ¿no? Así que, bueno, pues empiezo. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a mi charla dentro de este largamente esperado Congreso Latinoamericano de Herpetología, celebrado por fin en Bolivia. También celebramos a la vez el segundo Congreso Boliviano de Herpetología. El primero tuvo lugar hace exactamente 5 años, en La Paz, y entonces todo se me puso en contra para poder venir, lo cual me resultó terriblemente frustrante. Así que hoy estoy muy feliz de estar aquí por fin y agradezco a la organización haberme invitado para dar esta plenaria. Bueno, pues el título de esta presentación habla de una perspectiva histórica, como digo, de más de 36 años ya, que arranca en el año 1987, cuando vine a Bolivia por primera vez. Se pueden imaginar que hablar del tema que ha ocupado la mayor parte de mi trayectoria científica hasta el presente implica hacer no solo una simple revisión académica de hechos y resultados, sino también aportar pinceladas históricas desde la experiencia propia. Así que esta va a ser una charla un poco egocéntrica, espero que me perdonen, trufada de anécdotas y cosas que, aunque aparentemente parece que no tienen mucho que ver con la herpetología en general, sí tienen que ver con las vivencias que me llevaron a sumergirme en la herpetología boliviana. Algunos de los que están en este salón ya conocen mi trayectoria, porque en ciertos casos hemos sido compañeros de aventura casi desde los primeros tiempos. Pero otros herpetólogos y herpetólogas más jóvenes o en ciernes solo la conocerán de oídas, o tal vez ni eso. Y quizá les resulte difícil imaginar la distancia que hay entre lo que hoy sabemos sobre los anfibios y reptiles de Bolivia y cómo eran las cosas 36 años atrás. Y hablando de viejos compañeros de aventura, antes de continuar, y como no puede ser de otra manera, quiero recordar yo también al gran ausente de este congreso, nuestro gran amigo y colega James Aparicio. Lo vemos aquí charlando conmigo y con Octavio Jiménez Robles en La Paz en el año 2012. A James, a James lo conocí en 1990 y desde entonces nos mantuvimos colaborando estrechamente a través de convenios institucionales entre mi institución y el Museo de La Paz y a través de publicaciones. Su pérdida este año nos ha dejado un tanto huérfanos a todos. Pero continuemos. Como reza mi dirección corporativa, yo trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un organismo español dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación que cuenta con 120 centros de investigación repartidos por todo el país que cubren
todo el espectro de las ciencias y las humanidades. Uno de los centros, de estos 120 centros, es el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que es una institución con más de 250 años de historia. Por supuesto, como todos los museos de historia natural, además de realizar investigación, custodia importantes colecciones científicas y realiza una intensa labor educativa de cara a la sociedad. En el museo se investigan geología, cambio global, ecología evolutiva, paleobiología y zoología. Y yo me encuentro en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, que es el más grande de todos en términos de personal. Antes de mi etapa boliviana, que voy a contar ahora, después de licenciarme en Biología, empecé trabajando en 1986 en otro centro del CSIC, la Estación Biológica de Doñana, en Sevilla, donde me ocupaba de las colecciones de herpetología. Estaba en este bonito edificio, construido como pabellón del Perú para la Exposición Iberoamericana de 1929. Hoy la Estación Biológica de Doñana ya no está aquí, ahora ocupa un edificio nuevo a las afueras de la ciudad. Allí es donde empecé a acariciar la idea de venir a Bolivia a hacer mi tesis doctoral, sueño que finalmente se cumplió, apoyado por el director de entonces, el doctor Castroviejo Bolívar, que era, y sigue siendo a sus 83 años, un enamorado de este país, de Bolivia, al que continúa viniendo con frecuencia y donde tiene proyectos de conservación. El doctor Castroviejo, que vemos ahí en medio, hace algunos años, esto fue en un congreso ibérico de herpetología en Sevilla, allá al fondo aparece Miguel Vences, un amigo y conocidísimo herpetólogo, pues llevaba Castroviejo años trabajando con instituciones bolivianas en el establecimiento de convenios, zonas protegidas y estudios coordinados de investigación. Tras una etapa en el Beni a principios de los 80, fuertemente involucrado con la Estación Biológica Beni, se movió después a Santa Cruz, donde su labor fue importante para, entre otras cosas, impulsar en la Universidad Gabriel René Moreno la creación del Museo de Historia Natural Noel Quef Mercado y también la del Parque Nacional de igual nombre, que entonces todavía no se llamaba así. Como saben, el hoy llamado Parque Nacional Noel Quef Mercado está en el nordeste del departamento de Santa Cruz, en la frontera con Mato Grosso, y su principal característica es una enorme meseta casi inaccesible, correspondiente al escudo precámbrico brasileño, que al igual que el escudo guayanés, con sus imponentes tepuyes, constituye una de las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra. En los años 80 del pasado siglo, esta remota y deshabitada región permanecía casi tan inexplorada como en el propio periodo precámbrico, de manera que había un gran interés por estudiar su flora y su fauna. Y con tal intención se organizó una expedición conjunta a la serranía de Huanchaca entre investigadores de la Estación Biológica de Doñana y miembros de instituciones académicas bolivianas. Y aquí comienza de algún modo la historia que os voy a contar. Fue aquella una expedición compleja por cuanto ni siquiera había seguridad en que se pudiera aterrizar en lo alto de la meseta. Solo había referencias a una posible y rudimentaria pista de aterrizaje construida años atrás por una expedición de geólogos británicos. Con base en el aserradero Moira, a unos cuantos kilómetros de los Farallones, se intentó la misión. Y en la mañana del 5 de septiembre de 1986, como una primera avanzadilla, el profesor Noel Quef Mercado, el piloto Juan Cochamanidis, el guía Franklin Parada y el biólogo español Vicente Castelló avistaron la pista y aterrizaron. Sorprendentemente, la pista estaba en muy buen estado, lo cual les resultó sospechoso. Se bajaron de la avioneta y, desafortunadamente, de manera inmediata, la expedición terminó, al igual que sus vidas. Sin saberlo, habían aterrizado en la mayor fábrica de cocaína conocida hasta entonces, con capacidad para producir 1.500 kilos de droga a la semana. El único superviviente fue Vicente Castelló, que pasó un día entero escondido en el monte, mientras los narcotraficantes lo buscaban para matarlo, y fue rescatado in extremis al día siguiente por sus compañeros con otra avioneta, en una arriesgada maniobra. Los cuerpos de Noel Quef y el piloto fueron recogidos por el ejército demasiados días después. El del guía nunca se encontró, y de la cocaína y los narcos para entonces ya no había ni rastro. Aquello fue una auténtica conmoción en España y muchísimo más en Bolivia, donde el narcoescándalo salpicó a muy altas esferas del poder. El caso Huanchaca tardaría años en darse por cerrado y llenó muchos titulares.
Para que se hagan una idea, más de 30 años después, un artículo en el diario Los Tiempos rezaba así: la fatalidad esparció el blanco polvo de este escándalo a al menos 4 gobiernos bolivianos. Y fue mucho más. El narcoescándalo de Huanchaca involucró a la dictadura argentina, paramilitares nicaragüenses, la DEA, la CIA y hasta a un precandidato presidencial estadounidense. Las vicisitudes de la expedición fueron tiempo después narradas en este libro por José Cabot, entonces conservador de las colecciones de la Estación Biológica de Doñana. Transcurrido menos de un año desde aquella tragedia, nuevos miembros de la Estación Biológica de Doñana aterrizábamos en Bolivia para intentar continuar el trabajo inacabado, explorar zoológicamente la casi totalmente desconocida serranía de Huanchaca o Caparucha. Como no tardaríamos en comprobar, era aún demasiado pronto para retomar aquella empresa. Así, puse el pie por primera vez en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, el 23 de agosto de 1987. La ciudad tenía entonces poco más de 600.000 habitantes y las calles solo estaban asfaltadas hasta el segundo anillo. Fuera de la ciudad, el pavimento llegaba solo hasta Montero, 50 kilómetros al norte, y un poquito en dirección a Cochabamba por la vieja carretera. Lo demás era barro en la estación lluviosa y polvo fino e irrespirable en la estación seca. Santa Cruz se convirtió en mi hogar por los próximos 3 años. El embajador de España consideraba aún sumamente peligroso la empresa de viajar a Huanchaca y no estaba por la labor de darnos permiso para trabajar en la zona. Si vimos entonces algo del recientemente nombrado Parque Nacional Noel Mercado, fue solo desde el aire y gracias a que inesperadamente la cooperación alemana, la GTZ, nos pidió ayuda para argumentar en contra de los intereses madereros que pretendían restringir las fronteras del parque. Para ello nos invitaron a sobrevolarlo desde San Ignacio de Velasco y así pudimos disfrutar de las impresionantes vistas de aquellas formaciones precámbricas. Nuestro informe tuvo su impacto y contribuyó en alguna medida a que se lograse que finalmente los límites del parque fueran más allá de los 5 kilómetros desde el pie de los farallones, como inicialmente se habían establecido. Pero bueno, vayamos un poco a la herpetología. Con la salvedad de que iba a tratar sobre algún aspecto herpetológico, mi tema de tesis no estaba aún definido, dada la incertidumbre de si podríamos trabajar en Huanchaca o no. Mientras se intentaba solucionar el problema, surgió la propuesta provisional de empezar estudios en Puerto Almacén. Ahí. Es una pequeña estancia ganadera situada en medio de la selva a orillas del Río Negro, en la provincia de Ñuflo de Chávez, 70 kilómetros al norte de Concepción. Y no hay que confundir con la localidad llamada Puerto Almacén a orillas del río Ibaré, en el Beni. Mi primer viaje a Puerto Almacén en la caja de un camión tomó varias horas interminables. Solo para hacer los poco más de 30 kilómetros entre Cotoca y Puerto Pailas, aquello tomó desde las primeras horas de la tarde hasta altas horas de la madrugada. Imagínense los barrizales que había y el tráfico de camiones. Una vez cruzado Río Grande, atención, por un puente compartido con el ferrocarril, yo no sé si esto sigue existiendo o no, pero había que echarle bastante valor. Camino de San Ramón, a ambos lados de la carretera, se contemplaban extensas manchas de bosque chiquitano intercaladas con tierras de cultivo. En el mejor de los casos, los 370 kilómetros que separaban Santa Cruz de Puerto Almacén se cubrían en un día entero de viaje agotador. En el peor, tomaba varios días, entre desabastecimientos de gasolina, barrizales infinitos, puentes rotos y ríos crecidos. En particular, los 58 kilómetros de pista que separan Puerto Almacén de la carretera de Concepción a San Ignacio de Velasco transcurrían sobre todo por bosque y al principio por sabanas arboladas. Y podía convertirse aquel camino en un infierno de pozos embarrados y de troncos caídos, de tal manera que uno sabía cuándo partía, pero jamás cuándo iba a llegar. Podían pasar semanas enteras sin que transitara un solo vehículo, con lo que el aislamiento era casi absoluto. Ahí se pueden ver algunas imágenes de las pampas de la entrada y esta es Puerto Almacén. Este es el Río Negro y es la selva de los alrededores. Aquella visita de unos pocos días a Puerto Almacén al final de la época seca
con algunos árboles todavía sin hojas y las aguas del río Negro calientes y casi detenidas, me brindó la oportunidad de ver con las primeras lluvias comenzar a desplegarse ante mis ojos la fenología reproductiva de la comunidad de anuros presente en la zona, lo que rápidamente me cautivó y se convertiría en el tema central de mi tesis doctoral. Así nos olvidamos de Huanchaca definitivamente, porque además el embajador de España se negó a que volviéramos a la zona y no parecía alguien fácil de convencer. No podíamos perder más tiempo. Bueno, entonces ya con las cosas más claras llega la hora de la verdad y comienzo por fin a enfrentarme al hecho de sentar las bases de los conocimientos mínimamente necesarios para mi tesis. No les he dicho que he llegado a Cochabamba con gripe y que tengo la garganta hecha polvo. Así que si a la mitad me pongo a toser como un loco, espero que me sepan perdonar. Imagínense lo que es tratar de estudiar y entender una fauna casi desconocida. Les estoy hablando de una época en la que no había internet, email, Skype, GPS, Google, redes sociales, teléfonos celulares, PDFs, ni nada, absolutamente nada de todas estas maravillas tecnológicas que ahora nos parecen tan normales. Las computadoras personales estaban en sus comienzos y sus prestaciones eran irrisorias, comparadas con las que ahora puede hacer un simple teléfono celular. El fax era el último grito en telecomunicaciones en el mundo, pero en Concepción, que era la población cercana, más cercana a Puerto Almacén, donde podía uno abastecerse, comprar gasolina, etc., en Concepción no había ni teléfono y para contactar con Santa Cruz había que hacerlo por radio. En aquella época la búsqueda bibliográfica se convertía en una labor ardua y detectivesca, pero es que apenas había algo que buscar. Olvídense de nada parecido a claves verdaderamente útiles y guías de campo para identificar la herpetofauna de Sudamérica, y no digamos de Bolivia, que era, y sigue siendo, el país menos estudiado y explorado de todos. Por ejemplo, los principales libros de referencia para identificar especies de Bolivia eran el de 1980 de Zey de los anfibios de Argentina y el de Dullman de la herpetofauna de Santa Cecilia, en Ecuador, de 1978. Como ven, algo bastante alejado y parcial, pero representaban la Biblia para alguien que quisiera estudiar estos organismos en Bolivia. Para los reptiles existía, por otra parte, el doble volumen del catálogo de los Squamata neotropicales de Peters y Oreja Miranda para las serpientes y Peters y Donoso Barro para los lagartos y los anfisbénidos, publicados en 1970 por la Smithsonian Institution. Fue este un esfuerzo monumental por parte de los autores, extremadamente útil por contener listas de sinónimos y, sobre todo, proporcionar la distribución de las especies. De más limitada utilidad eran las exhaustivas y mareantes claves dicotómicas en los casos de los géneros más diversos y complejos, como Anolis o Liolemus. Piensen en el estado de la taxonomía y el conocimiento tan fragmentario que había hace más de medio siglo para grandes porciones del continente. Así que para una región tan desconocida herpetológicamente como Bolivia, esas claves demasiado a menudo te dejaban más confundido de lo que ya estabas. ¿Pero qué se sabía de los anfibios y reptiles de Bolivia por aquella época? Apenas nada. Solo disponíamos de la información dispersa en viejas publicaciones científicas. Aquí me ha desaparecido una. En viejas publicaciones científicas extranjeras y muchas veces poco accesibles. Algunas de un siglo de antigüedad, donde se describían o se citaban especies. En muchos casos ni siquiera era posible saber de qué animal hablaban exactamente, o no digamos la localidad exacta. En tiempos más recientes, el norteamericano Charles Fugler había publicado a principios de los 80 algunas citas y listados de anfibios y reptiles para ciertas localidades del norte de Bolivia, e incluso en el caso de los reptiles para todo el país, con un listado de las serpientes en 1986 y otro de los saurios en 1989. Por cierto, fue él quien durante una charla que dio en la Estación Biológica de Doñana, sin saberlo, me impulsó definitivamente a decidirme por hacer una tesis sobre herpetología en Bolivia. Me explico. Aunque yo ya sabía que ya iba a venir a trabajar aquí, en un momento dado, a pesar de que desde jovencito me consideré herpetólogo, pues... esta es la que se me había trastocado, este es el herpetólogo. Y os aseguro que todo ese pelo era mío. Decidí que iba a hacer mi tesis sobre primates, en concreto sobre estos del género Calicebus. Pero cuando en aquella charla de Fugler empecé a ver desfilar infinidad de anfibios y reptiles preciosos, de los cuales Fugler decía que no se sabía qué especies eran, pues comprendí que en herpetología aquí estaba casi todo por hacer y que iba a ser mucho más rentable y emocionante trabajar con estos animales. Así que descarté el asunto de los monos y
y volví a lo mío, a lo que no me tenía que haber desviado. Bueno, eso. Reunir toda la escasa bibliografía relevante no fue tarea fácil, pero más o menos lo fui consiguiendo con mucho esfuerzo. La única obra existente dedicada específicamente a herpetología boliviana, si no estoy mal, era este libro de divulgación sobre los ofidios, publicado por Noel Kempf en 1975, que como no podía ser de otro modo, era de limitada utilidad científica, y del que yo solo pude conseguir una fotocopia. Afortunadamente, se había publicado en 1985 un libro monumental, este sí de extrema utilidad, Amphibian Species of the World, de Darrell Frost. Sí, es la semilla en papel de la archiconocida base de datos de igual nombre con base en el American Museum of Natural History, que el mismo Frost, desde su casa ya retirado, sigue manteniendo en la actualidad en Internet. Como podéis ver, el libro, este ejemplar, está bien manoseado. Nada habría sido igual sin aquella herramienta que me permitió construir un listado preliminar de todas las especies de anfibios citadas en el país y de todas las que se podían considerar como potenciales por hallarse en regiones cercanas de países limítrofes. Así ya se podía empezar a buscar información de forma más concreta, pero ni el libro de Frost ni los listados de Fugler eran guías de campo, ni tenían claves o ilustraciones para Bolivia. Eran simples catálogos y ya sabemos que una imagen, y no digamos un ejemplar real, vale más que 1000 palabras. Así que tras aquella breve toma de contacto con Puerto Almacén, viajé dando tumbos en tren a Yacuiba, en la frontera boliviana-argentina, para luego tomar un bus hasta Tucumán, con dos objetivos principales: examinar ejemplares de cuantas especies de anfibios y reptiles citadas o potencialmente presentes en Bolivia hubiera en las magníficas colecciones del Instituto Miguel Lillo, y asistir al primer Congreso Argentino y primer Congreso Sudamericano de Herpetología, entre el 21 y el 23 de septiembre de aquel lejano 1987. Mi aportación particular al Congreso fue la primera cita de la culebra Seuster sulfureus para Bolivia y algunos datos de distribución de distintas especies de anfibios y reptiles, todo ello basado en ejemplares de la colección de la Estación Biológica de Doñana. Es una colección extraordinaria, como ya ha explicado Celsa Señaris en una de sus charlas en este congreso. Aquel fue mi primer congreso internacional y con mi inexperiencia ni siquiera me había preparado nada, con lo cual Marisa Fabrezi y Esteban Lavilla me conminaron a hacer rápidamente un póster bastante ridículo con aquellos exiguos datos. Pero sobre todo en aquel congreso yo no me quería perder una ponencia presentada por la bióloga boliviana Patricia Argueta, con el título de Panorama de la herpetología en Bolivia. Me generaba una curiosidad tremenda, como os podéis imaginar. La autora hizo un acertado diagnóstico de la situación de entonces. Superadas las fases de las aportaciones puntuales de grandes naturalistas y expediciones de los siglos XVIII y XIX y principios del XX, quedaba un gran desconocimiento general, falta local de profesionales y necesidad de dar un fuerte impulso a la disciplina. Fue en aquel congreso mítico, que fue la semilla y el primero de una larga serie de encuentros como el que hoy nos reúne aquí, tras una extensa trayectoria a través de otros 10 congresos anteriores, como este especialmente divertido que tuvo lugar en Varadero, Cuba. Por cierto, en el último congreso latinoamericano, que como sabéis tuvo lugar en Quito en 2017, fue un placer encontrarnos justo 3 décadas más tarde, 6 personas que habíamos estado también en aquel prehistórico primer congreso de Tucumán. De izquierda a derecha, Marcio Martins, Marisa Fabrezi, Celio Haddad, María Eugenia del Pino, Esteban Lavilla y un servidor. Una lástima no tener una foto parecida de hace 36 años para poder compararlas y comprobar que el tiempo no pasa por nosotros y que seguimos exactamente iguales, ¿verdad, Esteban? Terminado el congreso, pasé algunos días sumergido en las colecciones del Instituto Miguel Lillo, tomando notas para hacerme mi propia guía identificativa, algo que me fue utilísimo posteriormente. He aquí algunos ejemplos. Como se puede apreciar, los papeles están ya bien amarillentos por el paso de los años. El viaje a Tucumán me permitió conocer algunas viejas glorias muy importantes de la herpetología neotropical en persona. Algunos ya fallecidos, como José Miguel Cey o Raymond Laurent. E hice muchas amistades herpetológicas, con lo cual ya me sentía más integrado en esta familia profesional y un poquito más sabio, solo un poquito. Bueno, pues ya vuelvo, me pongo a trabajar. Pasé 2 temporadas de lluvias enteras en Puerto Almacén entre 1987 y 1989. La vida allí no resultó fácil, aunque sí apasionante. Tuvimos que aprender a desenvolvernos en la selva, a cazar,
a pescar, a cultivar y a bregar con vinchucas, parásitos, vampiros, pirañas y jaguares. Y hasta me dejé bigote, como podéis ver en una de esas fotos. Tengo que decir que ese surubí no lo pesqué yo, ¿eh? Pero fue una experiencia absolutamente inolvidable, que me marcó para siempre y en la que de manera prácticamente autodidacta aprendí muchísimo. A lo largo de los meses y los muchos litros de agua caídos, fueron apareciendo un total de 42 especies de anfibios, de las cuales estudié su fenología y características reproductivas, su dieta, sus vocalizaciones y el uso que hacían del espacio. El ejemplar número 1 de mis etiquetas de campo destinadas al material que dejaría en Bolivia corresponde al ejemplar número 53 del catálogo de la colección del Museo del Kempf, y es un macho de Dendropsophus acreanus colectado en Puerto Almacén, que bien podría ser ese de la foto. Todas las identificaciones y certezas posteriores no podrían haber sido posibles sin la visita a diversas instituciones científicas para examinar sus colecciones. Aquí ando enfrascado, entre frascos, de ejemplares en el Museo de Zoología de la Universidad de Sao Paulo, donde siempre fue muy bien atendido por su director, el fallecido y carismático y divertido doctor Paulo Banzolini. Con datos ya de sobra, el tercer año, con base como siempre en Santa Cruz, me dediqué a viajar por otras zonas del país, concentrándome en los bosques de yungas de la región andina, donde descubriría varias especies nuevas para la ciencia, aunque tomaría su tiempo describirlas. En aquellos meses, los bosques de niebla de lo que hoy son los parques nacionales de Carrasco y Amboró se convirtieron en mi lugar preferido y deparaban continuas sorpresas. Los anfibios eran abundantes y nunca uno pensaba en que faltara ningún elemento de la fauna original. Después de 3 años dejé Santa Cruz, ya prácticamente convertido en un auténtico Canva, y volví a España, teniendo clarísimo que los anfibios de Bolivia y en menor medida los reptiles conformarían el eje central de mi investigación para el resto de mi vida. Bolivia se convirtió en mi segunda patria y he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he vuelto aquí a trabajar. Me centré entonces en escribir mi tesis doctoral, que defendí en 1993, tras lo cual acepté un trabajo de varios meses en Guinea Ecuatorial, en África Central. Aquí veis una enorme ceiba, que aquí llamamos mapajo, un árbol que figura en el escudo del país. Pero nunca perdí de vista todos los datos y el material que tenía de Bolivia, a donde pude regresar en 1994, o sea, 4 años después. En aquella breve visita al país, tuve por fin el placer de aterrizar en Huanchaca. Ya no había embajador que me lo prohibiera. Justo en la pista donde mataron a los miembros de aquella infausta expedición 8 años antes. Acampamos para dormir entre los restos de carpas y bidones abandonados por los narcos asesinos. También aterrizamos en el campamento Las Gamas, donde no pudimos apenas buscar anfibios, porque tras caminar hasta el borde de los farallones pasamos varias horas totalmente perdidos, incapaces de encontrar el camino de regreso a nuestro campamento, a donde mi colega y amigo Jaime Bosch y yo llegamos ya de noche totalmente exhaustos. Recuerdo que los marihuis picaban hasta la luz de la luna. Por cierto, y que me perdonen los colegas y las colegas de Venezuela aquí presentes, quiero reivindicar para Huanchaca, frente al 1000 veces proclamado de los tepuyes de Venezuela, el ser el mundo perdido de Conan Doyle. Sin duda estos tepuyes de Venezuela son mucho más espectaculares que Huanchaca, hay que admitirlo. Pero quien lea cuidadosamente el libro de Sir Arthur Conan Doyle, del mundo perdido, podrá ver que es hacia el sur del Amazonas, hacia donde se dirige la expedición del profesor Challenger, pues no en vano parece que fueron los relatos del explorador británico Percy Fawcett, tras sus exploraciones de la frontera brasileña boliviana en la región de Huanchaca, los que inspiraron a Conan Doyle, eran amigos, para describir esos paisajes de inaccesibles mesetas aisladas en medio de la selva. No obstante, debo decir que durante mi breve visita a Huanchaca, pese a desplegar todo mi interés herpetológico, no vi ningún dinosaurio. Aunque fue maravilloso haber vuelto a Bolivia 4 años más tarde, regresaría a España fuertemente preocupado, pero no porque no hubiera dinosaurios vivos. Una rápida visita a los yungas de Cochabamba me dio la voz de alarma de que algo ahí no iba bien con los anfibios. Ya se venía comentando desde el primer Congreso Mundial de Herpetología en Canterbury, Reino Unido, en el año 1989, que algo misterioso y no precisamente bueno parecía estar pasando con los anfibios en distintas partes del mundo. Pero sobre esto volveré más tarde.
En aquel histórico primer Congreso Mundial, con una numerosa participación sin parangón en los congresos mundiales posteriores, fueron más de 1000 personas, había conocido por fin al doctor William Dullman, fallecido el año pasado, y me invitó a acompañarlo con su equipo a la Reserva Peruana del Cuzco Amazónico, unos meses más tarde, y también me animó a hacer una estancia postdoctoral con él. Así que apenas 2 meses después de aquel viaje a Bolivia de 1994, aterricé miles de kilómetros más al norte, en Lawrence, Kansas, para pasar 2 años bajo la tutela de Bill Dullman en la Universidad de Kansas. Hago aquí un inciso, por si a alguien todavía no le ha quedado clara la trascendencia de asistir a congresos importantes como este en el que ahora estamos, o aquel primero de Tucumán, o un congreso mundial. Les recuerdo que este tipo de eventos te pueden cambiar la vida, y la mía es un buen ejemplo de ello. La asistencia a congresos es algo importantísimo, sobre todo en los primeros pasos de la carrera de cualquier científico o científica. Difícilmente tendrá consecuencias negativas y, en cambio, nunca se sabe qué consecuencias positivas puede tener para el futuro. Así que felicitémonos hoy por estar aquí. Espero que de ello salgan contactos y colaboraciones que se traduzcan en cosas buenas para el futuro de todos vosotros. Mi periodo en Kansas fue de aprendizaje y duro trabajo, dedicado en cuerpo y alma a publicar resultados de mi tesis y de mis andanzas por los bosques del Yungas. De mi estadía allí obtuve varios tesoros. Los méritos para obtener mi plaza permanente como investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, buenos amigos, aquí con Helio da Silva, y conocer en persona, a quien bastantes años más tarde, esta foto es de 2015, se convertiría en mi esposa, la doctora Patricia Borros, que tenía que estar hoy aquí, pero un problema de ultimísima hora lo ha impedido, para su pesar y el mío. Pero para retomar esta perspectiva histórica que se menciona en el título de esta charla, volvamos a los comienzos. Ya desde el primer momento de mi llegada a Bolivia, acuciado por la necesidad básica de saber qué especies de anfibios había en el país, dónde y cómo distinguirlas, había entendido la importancia de disponer de catálogos que sintetizaran lo que se sabía, como base sobre la que seguir construyendo conocimiento. Así, en 1990 publiqué el primer listado de anfibios de Bolivia, basado en la bibliografía disponible y en datos de mis propias observaciones de campo y en diversas colecciones científicas. Dicha publicación incluía fotos de 62 de las 112 especies registradas y una lista de especies que no se habían citado todavía, pero que eran de posible existencia en el país, como luego se fue confirmando en casi todos los casos. Para que esta publicación viera la luz, fue decisiva e inestimable la ayuda desde el punto de vista editorial del Dr. Zey, quien ya desde el Congreso de Tucumán me había animado a hacer este trabajo, aunque en aquel momento a mí aquello me pareciera una posibilidad remota. Con Charles Fugler publiqué además en 1990 y 95 2 listados de las serpientes de Bolivia, que completaban a duras penas los resultados del primer listado publicado por él en solitario en 1986. En 9 años solo se añadieron 4 especies a aquella lista inicial que contenía 129. Durante la década de los 90 se produjo un curioso e importantísimo impulso del estudio de los anfibios y reptiles de Bolivia, cuando felizmente desembarcó en el país un clan de alemanes, discípulos de Wolfgang Behme, del Museo Alexander Koenig de Bonn. Aquí aparecen algunos lo conocéis. Llegaron Lutz Dirsen, Dirk Ember, John Kohler, Stefan Lotters y Stefan Reitzle, que se quedó, por cierto, en el país para siempre y es ya más camba que el taquirari. Venían llenos de entusiasmo para hacer aquí el trabajo de campo de sus tesis doctorales. Entre todos contribuyeron a describir comunidades de anfibios y reptiles, a analizar patrones de distribución y describir muchas especies nuevas. También por el mismo tiempo, el norteamericano Michael Harvey se interesó en la herpetofauna boliviana e hizo importantísimas contribuciones taxonómicas, tanto en anfibios como en reptiles, incluyendo la descripción de nuevas especies para el Parque Noel Kempff. Me dio mucha envidia, él sí pudo ir y trabajar allá sin embajadores entrometidos. El progreso fue tal que una década después de aquellos primeros catálogos era totalmente necesario publicar actualizaciones. En el nuevo catálogo de anfibios que publicamos en el año 2000, se mostró que habíamos pasado de 112 a 186, un incremento de 66% en 10 años. Y presentamos una iconografía fotográfica casi completa, ilustrando nada menos que 180 de esas especies. Este artículo fue muy importante, no solo para Bolivia, sino para toda Sudamérica, como prueban las más de 250 citas que acumula en Google Scholar. Ese mismo año, Kohler publicó
además los resultados de su tesis en un trabajo crucial centrado en los anfibios de los bosques húmedos montanos de Santa Cruz y Cochabamba. Otro hito importante 2 años después fue la edición desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales de este doble CD con los cantos de un total de 130 especies de anfibios de Bolivia, muchos de ellos desconocidos hasta entonces, que es todavía ampliamente usado para su identificación y al que contribuyeron varios autores. Estas y otras muchas grabaciones están disponibles en la Fonoteca Zoológica Digital de nuestro museo. Por la parte de los reptiles, Luz Dirsen y yo publicamos en 1999 un listado de saurios y anfisbénidos que con 102 especies añadía 23 especies al listado de Fugler publicado en 1989. El conocimiento de las serpientes daría posteriormente un salto importante con la publicación en 2003 y 2005 de 2 trabajos revisando las 2 familias más venenosas, el ápide y vipéride, a cargo de Michael Harvey, James Aparicio y Lucindo González. Durante todo este periodo y en años posteriores se afianza la contribución de herpetólogas y herpetólogos autóctonos, cuyo elenco arranca con la citada Patricia Argueta, y poco a poco empezarían a sonar los nombres de lo que hoy es la crema innata de la herpetología nacional, a quien todo el mundo conoce y muchos de ellos están hoy aquí, destacando por la longitud de sus carreras, su resiliencia, perseverancia y entusiasmo por orden alfabético, y que me perdone, lo voy a decir 1000 veces, quien me pueda olvidar, Rodrigo Aguayo, Álvaro Aguilar Quiriguín, James Aparicio, Teresa Camacho, Claudia Cortés, Lucindo González, Arturo Muñoz, Mauricio Campos, Luis Pacheco, María Esther Pérez, etc. Con su trabajo se elaboraron nuevos listados, libros rojos de especies, planes de conservación, monitoreos. Y hay muchos otros y otras que fueron llegando más tarde y que me perdonen si no los menciono, pues son muchos. Aquí, en esta foto de 2019, durante la evaluación de las categorías de amenaza de la IUCN de los anfibios de Bolivia, podemos ver algunas de las personas mencionadas. También están, por cierto, Jennifer Lutke y Nelsie y Kelsey Nim, que son las coordinadoras de la evaluación y autoras principales del reciente trabajo publicado el mes pasado en Nature sobre el preocupante estado global de los anfibios. Y aquí al lado podemos ver de nuevo a James, con Álvaro Aguilar y con Mauricio. También a partir de 2000 aparecen herpetólogos como Martin Jansen y Arne Schulze del Museo Senckenberg de Alemania, que realizaron importantes contribuciones científicas. Yo destacaría sobre todo este magnífico y utilísimo trabajo sobre las larvas de anuros del Oriente. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a uno de mis estudiantes, José Manuel Padial, al que aquí vemos en Cuzco en compañía de un grupo de herpetólogos, aunque más bien parezca una banda de forajidos, que son Jaime Bot, yo, Santiago Castro Viejo Fischer y Juan Carlos Chaparro. Padial, quien años antes ya había pasado algunos meses en Concepción, cuando solo tenía 19 años, trabajó bajo mi dirección para su tesis doctoral, y de Bolivia se llevó un montón de datos, y más concretamente de Concepción se terminó llevando también una guapa modelo Canva como esposa. Padial ha hecho multitud de artículos científicos sobre aspectos más o menos concretos o amplios de los herpetos bolivianos y de la taxonomía y sistemática de anfibios de Bolivia y del sur de Perú. Ya en un plano más divulgativo, en este siglo aparecieron, por ejemplo, algunas guías, como esta de Denver y Rachel de 2008, de los reptiles anfibios de la Chiquitanía, las publicaciones sobre anfibios de Rachel de 2007, de reptiles de Aguayo 2009, de la serie Bolivia Ecológica y algunas otras posteriores, o las útiles guías fotográficas de Mauricio Pacheco para algunas zonas de La Paz disponibles en Internet. Más recientemente hemos podido ver por aquí estas bonitas guías de campo para Trinidad y los valles mesotérmicos. Por último, en cuanto a conservación se refiere, no se puede dejar de mencionar el importante libro rojo de la fauna silvestre de los vertebrados de Bolivia, con sus correspondientes capítulos de anfibios y reptiles a cargo de Rodrigo Aguayo y Claudia Cortés respectivamente. Esto se va bajando. Ni por supuesto podemos olvidar las múltiples acciones llevadas a cabo por la iniciativa Anfibios de Bolivia, con la creación, bueno, con múltiples acciones, como he dicho, y con la
entre ellas la creación del centro de cría en cautividad, a unas pocas cuadras de donde estamos ahora mismo, donde se reproducen algunas especies de telmatobius, y que es el hogar del famoso Romeo, al que aquí vemos en una foto de Arturo Muñoz, que es el artífice de todo esto. Además, hay diversos proyectos e informes técnicos sobre conservación y planes de manejo de caimanes y tortugas de río, como hemos visto en la conferencia de Luis Pacheco esta mañana, estudios de zonas de especial interés herpetológico, etcétera, etcétera. La mencionada reunión de la IUCN para evaluar el estado de los anfibios de Bolivia en 2019 nos obligó a revisar el catálogo de especies de anfibios una vez más. Fruto de aquel esfuerzo, actualizado a día de hoy, tras algunos hitos principales marcados en esta tabla, como son los listados de 1990, 2000, uno que publicamos Stephen y yo en 2014, podemos decir que la lista de anfibios de Bolivia contiene actualmente entre 277 y 295 especies, dependiendo del estatus aún incierto de algunas de ellas a la luz de recientes revisiones taxonómicas de diferentes grupos. Parece mentira que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en cuántas hay, pero es que realmente hay muchas dudas y muchas sobre presencias o no, si la especie está o no, o cuál es. Dicho esto, y cual sea la cifra más acertada de especies bolivianas de anfibios, el conteo actual representa un incremento de entre el 48,9 y el 58,6 respecto a lo conocido en el año 2000 y un 147,163% respecto a lo conocido en 1990. Como vemos, el grado de endemismo de los anfibios es muy alto, 72 especies, que representa una cuarta parte del total. Cabe preguntarse, ¿cuándo dejarán de crecer estas cifras? Es evidente que no lo van a hacer a corto plazo, aunque también lo es que ahora podemos decir que ya tenemos un conocimiento bastante bueno de la diversidad de los anfibios de Bolivia, a pesar de los muchos problemas taxonómicos que quedan por resolver. Definitivamente estamos mucho mejor que hace 36 años. El número de especies seguramente se acabe situando en torno a las 350. El nuevo listado del que hablo contiene un total de 309 especies, siendo 16 tortugas, 6 caimanes y 287 squamata, repartidos en 118 saurios y 169 serpientes. Así, si nos fijamos solo en este grupo más diverso de reptiles, los squamata, hemos pasado de conocer en Bolivia 235 especies a finales de los años 90 a las 287 de la actualidad, un incremento del 18%. Como vemos, es un incremento mucho más modesto que el de los anfibios en términos porcentuales, pero es que los reptiles siempre recibieron más atención y eran mejor conocidos ya en el siglo pasado. Pese a ello, es también evidente que falta mucho por estudiar y que posiblemente su diversidad acabe rondando también las 350 especies. Por último, cabe señalar que el grado de endemismo entre los reptiles, como podéis ver, pues 26 especies, un 8%, no es tan alto como en el caso de los anfibios. Como conclusión, si bien aún nos queda muchísimo por investigar sobre la herpetofauna boliviana, hoy podemos decir con orgullo que en términos generales hemos avanzado muchísimo y tenemos un conocimiento muy aceptable de la misma. No solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Las listas actuales de especies resultarían casi reconocibles para alguien que hubiera estado durmiendo todos estos años, pues a las descripciones de nuevas especies y a las nuevas citas para el país hay que sumar la tremenda reconfiguración de la taxonomía y la clasificación de las especies, a veces debidas a rocambolescas historias, lo que contribuye a encontrar enormes diferencias entre los listados de hace unos años y los presentes. Como ejemplo, pongo aquí Microcaila wettsteini, descrita para Bolivia originalmente en 1986 como Sirrophus laplacai, pero también para el norte de Perú 36 años antes, con localidad Cerronia, algo que no se descubrió hasta 2006. A estas vicisitudes históricas se unen los cambios producto de estudios de sistemática y taxonómicos a nivel morfológico primero y molecular después. Como resultado de todo ello, la especie ha cambiado varias veces de familia, de subfamilia, de género, de nombre específico y hasta de país. Como vemos, los catálogos se pueden volver irreconocibles en unos años, y esto no es porque la taxonomía sea un desastre, como pretenden algunos, sino porque afortunadamente avanza. Bueno, a continuación voy a explicar brevemente 3 de mis principales líneas de investigación en Bolivia, cuyos resultados taxonómicos ya han quedado reflejados en los números de las tablas anteriores, así que en eso no voy a insistir. Primero hablaré de cómo, casi de forma anecdótica, me vi desentrañando una de las radiaciones evolutivas más extraordinarias de los Andes, y después de cómo mi interés por las ranas del género Telmatobius me condujo a tener que estudiar las razones de su declive y algunas sorprendentes conclusiones. Este tipo de hábitats, los subpáramos húmedos de la transición a la puna
y el bosque de niebla por debajo, a mí me resultan particularmente fascinantes. Resulta que aquí, en cada valle al que uno va, aparecen estas criaturas, ¿vale? Siempre diferentes y a menudo nuevas para la ciencia. La primera vez que vi en la Siberia en 1988, la primera que vi, fue esta especie, a la que llamé Phrynopuss kempfi, dedicada a Noel Kempf, y poco podía imaginarme lo que me esperaba a medida que fui explorando otras zonas. Tanto es así que en 2007 describí 12 especies de golpe y la situación cambió drásticamente. Diferentes estudios, por nosotros y otros autores, fueron desvelando que lo que parecía un solo género, Phrynopuss, corresponde en realidad a un montón de radiaciones independientes a lo largo de todos los Andes tropicales, abarcando varias familias, subfamilias y géneros, desde Colombia a Bolivia, y convergentes hacia una morfología común, a la que he denominado Phrynopoide. El número de especies descritas creció de manera tremenda durante unos años y parece haberse ralentizado últimamente, pero quedan aún muchas zonas por prospectar y a buen seguro el número seguirá creciendo. Bolivia es un buen ejemplo de ello, como muestro en esta foto. Bueno, estos son algunos de los datos. Esto, el crecimiento tremendo en el número de especies descritas, esto para algunos géneros, la distribución que conocemos ahora, y esta es un poco la morfología, algunas características. El número de especies descritas, decía, creció durante unos años y se ha ralentizado. Aquí vemos, en esta vista de la cordillera de Apolobamba, que todavía pues, tenemos varias especies conocidas, pero hay valles a los que no hemos podido ir. La cordillera de Apolobamba es una región especialmente diversa en estas ranas, que ahora están en el género Microcaila. En fin, no en vano, entre mis tareas pendientes está la de describir todavía un puñado de especies nuevas encontradas en mis últimos viajes. Pero vamos a Telmatobius. Como decía, en 1994 se me encendieron las alarmas tras una visita breve a los yungas de Cochabamba, concretamente al Cañadón. El Cañadón es una zona aquí, pasado el lago el embalse de Colomi, y ya cuando se baja la carretera hacia Villa Tunari. No pude ver entonces ni un solo renacuajo de una especie entonces aún de describir, Telmatobius espadai, que describiría años más tarde. Las larvas las había descrito con Esteban Lavilla el año anterior y eran muy características, con una gran ventosa oral. En toda época del año eran extraordinariamente abundantes. Hoy ya conocemos la triste historia de lo ocurrido, pero entonces faltaban todavía 4 años para que investigadores australianos identificaran al causante de esas desapariciones misteriosas. Batrachochytrium dendrobatidis. Telmatobius era todavía un rompecabezas taxonómico para el país. En 1996, ya instalado en Madrid, pedí mi primer proyecto como investigador consolidado para trabajar en sistemática de los telmatobios de Bolivia. Poco podía imaginarme entonces que este grupo de ranas acuáticas fascinantes que me interesaron desde la primera vez que las vi se iban a convertir en actores principales de esta tragedia llamada sexta extinción. Y justo ese año de 1998, cuando se identificó a BD como agente causal de las desapariciones misteriosas, pero aún no comprendíamos bien lo que estaba ocurriendo con estas especies, realicé una expedición que me llevó a recorrer gran parte del área de distribución del género Telmatobius en Bolivia, desde los bosques de niebla de la cordillera oriental a los bofedales del volcán Sajama o la frontera con Chile en el extremo sur de la cordillera occidental. En esta expedición pude tomar muestras de tejidos de varias especies, sin ser consciente aún del valor de esas muestras, pues poco después algunas de aquellas especies o poblaciones dejarían de ser vistas para siempre. Como quiera, aquel material permitió hacer un estudio filogenético de casi todas las especies bolivianas del género y establecer sus relaciones evolutivas, no siempre obvias basándose solo en caracteres morfológicos. Así pudimos distinguir 3 grupos, siendo el más basal el de las especies del límite del bosque de niebla, caracterizado por sus larvas con una ventosa oral y machos con brazos hipertrofiados, como Telmatobius samborni o Telmatobius espadai. Este grupo habría dado lugar, por un lado, a especies forestales adaptadas a menores altitudes, como Telmatobius yuracare o Telmatobius sibiricus, y por otro a especies de la puna y zonas secas, como Telmatobius marmoratus o Telmatobius hintoni. En unos años pasamos de tener un lío taxonómico tremendo y de desconocer la diversidad del género en Bolivia, teníamos 5 especies y muchas subespecies que no se sostenían, a saber muchísimo más, lo que en gran parte
se condensó en este volumen que editamos Esteban y yo, sobre el género completo en los 5 países que ocupaba. Digo ocupaba porque en Ecuador ya parece que no está. Desgraciadamente, la mala suerte de muchas de estas ranas han impedido en gran parte que las podamos seguir estudiando para desentrañar los misterios que persisten acerca de ellas. Volviendo al cañadón, el problema acuciante de la desaparición de Telmatobius spadae y de la disminución alarmante de otras especies como ciertos bufónidos en distintas zonas me llevó a tratar de investigar la situación y origen de la quitridiomicosis en Bolivia. Era evidente que algunas escasas larvas encontradas estaban infectadas por el hongo, como demostraba el deterioro de las estructuras córneas de la boca de este ejemplar de Telmatobius spadae que he mostrado antes, o de Telmatobius verrucosus, que es la última observación de una larva en 1998 en los Yungas de La Paz. Pero yo no era experto en enfermedades infecciosas emergentes, necesitaba establecer una colaboración con alguien especialista en el tema, y para ello nadie mejor que la más cercana colaboradora posible, mi mujer, que sí que lo era, una especialista. La presencia de BD en Bolivia había sido confirmada por Barrio Nuevo y colaboradores en 2008 en la especie de bufónido Rhinella quechua en el Parque Nacional Carrasco. Posteriormente, un análisis preliminar nuestro demostró la presencia de la enfermedad en diferentes especies de varias familias de anuros y en distintos hábitats a lo largo de una amplia zona del país. En 2012 nos pusimos manos a la obra para mostrar cuantas más especies y áreas posibles, tanto en el campo como en material de colecciones. Muchas especies de distintas familias resultaron estar infectadas, y lo estaban todas las especies de Telmatobius. Entre otras cosas, obtuvimos el sorprendente resultado de descubrir el caso más antiguo jamás documentado de infección por BD en todo el planeta, en un ejemplar de Telmatobius culeus, colectado por la Expedición al Pacífico en 1863, cuando la especie ni siquiera tenía nombre todavía, y que está depositado en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Esta evidencia obligó a postular 2 hipótesis. Una, o bien siempre hubo una cepa endémica de BD que o no causó declinaciones en el pasado o no las detectamos, y solo recientemente se ha vuelto patogénica por la interacción con otros factores, o 2, a la cepa endémica se ha unido una cepa invasora más agresiva. Esto último lo pudimos demostrar posteriormente en un estudio genómico, descubriendo que se trata de la cepa GPL de origen asiático y causante de las mortalidades masivas de anfibios en diferentes partes del mundo. Para los Telmatobius bolivianos en particular, la enfermedad ha sido catastrófica. Como saben, las formas forestales han sido las más diezmadas por la quitridiomicosis, y de las 8 especies de Telmatobius de bosque de Bolivia parecen haber desaparecido 7, siendo la excepción la pequeña población de Telmatobius yuracare, descubierta en diciembre de 2019 en el Parque Nacional Carrasco y publicitada a bombo y platillo por Teresa Camacho. También hay un reporte sin confirmar de Telmatobius samborni en Apolobamba en 2017. Asimismo, las poblaciones forestales de Telmatobius simonsi también parecen haber desaparecido. Pero ¿cómo llegó la enfermedad a Bolivia, teniendo en cuenta que pareció comenzar en algún momento entre 1990 y 1994 en los yungas de Cochabamba, o sea, en el centro del país, cuando la hipótesis de la ola expansiva del patógeno habría predicho la llegada a Bolivia no antes de 2001 y entrando obviamente por el oeste, por la frontera con Perú? Decidimos estudiar si las patas de las aves acuáticas podrían infectarse con BD, lo que explicaría así la rápida dispersión a saltos del patógeno. Los resultados fueron concluyentes y probamos que distintas especies de aves acuáticas andinas cargan BD en sus patas. Tal vez las especies no extintas y que se vieron afectadas por BD estén en vías de recuperación, y ojalá sea así, todavía no lo sabemos bien. Pero la carrera contra la extinción se topa con la colosal escala de la destrucción del hábitat, identificada como la mayor amenaza de todas por el reciente estudio publicado sobre el estado global de los anfibios. Y lo es quizá no solo para los anfibios, sino para todos los seres vivos. Por eso, y ya para cerrar, quiero hacer unas consideraciones finales sobre conservación, pero no de anfibios y reptiles, sino en general, y de nuevo desde una perspectiva muy personal. Cuando llegué a Bolivia por primera vez hace 36 años, por supuesto me impresionó profundamente la vastedad y riqueza de su naturaleza, la extensión casi infinita de sus sabanas y sus bosques, y las inmensas regiones despobladas donde la flora y la fauna se desplegaban en todo su esplendor.
Entonces pensaba en España y en Europa en general, donde para encontrar un estado de conservación semejante, una proporción parecida entre naturaleza virgen y naturaleza intervenida o devastada, habría que remontarse a siglos atrás, cuando conceptos como conservación, medio ambiente y áreas o especies protegidas ni siquiera existían. Sin embargo, en Bolivia, en los años 80, ya se hablaba, y mucho, de todo esto. Abundaban asociaciones dedicadas a la conservación, había leyes de protección, parques nacionales, etc. Es decir, la conciencia conservacionista había alcanzado de lleno al país cuando todavía las oportunidades para preservar su naturaleza eran inmensas. Por supuesto, como en todas partes, también existía una fuerte corriente contraria, en forma de desarrollo, frente agropecuario y forestal, planes de colonización de tierras vírgenes, infraestructuras, furtivismo, falta de conciencia ambiental de una parte importante de la población, etcétera, etcétera. Es como en todas partes. Son las dos fuerzas de siempre, eternamente enfrentadas, desarrollo y conservación. Sabemos que la única forma de hacer convivir ambas cosas es hacer que ese desarrollo sea sostenible y no hipoteque los recursos de las siguientes generaciones. Ni que decirse tiene que Bolivia necesitaba urgentemente, y necesita y necesitará, explotar sus recursos naturales y dotarse de infraestructuras y vías de conexión para vertebrar el país e impulsar su desarrollo económico y social. Pero igualmente la magnitud de lo que aún se podía conservar hace unas décadas era tan grande que yo tenía enormes esperanzas en que el país había llegado a tiempo de no cometer los errores y atrocidades ambientales que se cometieron en la antigua Europa. Lamentablemente, hoy pienso que fui demasiado optimista. Bolivia era todavía un paraíso con capacidad para convertirse en uno de los países mejor conservados del mundo, en lugar de en un gran ejemplo de oportunidades perdidas. Aquí podéis ver una imagen de Google Earth de Santa Cruz y Río Grande basada en datos aéreos de 1987, cuando yo transitaba todo esto, yendo y viniendo de Puerto Almacén. Y aquí la misma imagen correspondiente a 2016. Hoy, en ese recorrido, apenas queda rastro de aquellos bosques. Esto es lo que la ambición y el cortoplacismo puede lograr en un poco tiempo. Es fácil imaginar que ahora, tras los atroces incendios acaecidos en los últimos años, la situación es aún mucho peor que en esta imagen, que es de hace 7 años. Este es el legado que les está quedando a las niñas y los niños bolivianos de hoy para su futuro. Soya y carne para exportar a China. Bolivia tiene disparada su tasa de deforestación. Entre 2001 y 2021 se estima que en promedio cada año la cobertura de bosques tropicales del país se ha reducido en aproximadamente 320.407 hectáreas. Es decir, que durante los últimos 20 años cada día se habrían perdido cerca de 878 hectáreas. Y las proyecciones de la expansión futura de la frontera agrícola y ganadera son aterradoras. La destrucción se planifica cuidadosamente. Como podemos ver en la perfección geométrica de estas cicatrices del Chapare, realizadas con precisión para acabar con el bosque, con la crisis global en la que estamos inmersos y las negras expectativas que pinta el cambio climático, continuar por este camino de la deforestación es una auténtica locura y un atentado contra el planeta y contra la humanidad presente y sobre todo futura. La minería desbocada es otro desastre ambiental que está devorando los Andes y la Amazonía en todo el continente. Una región tan rica y bien conservada como era la reserva de Ullahulla, al sur de la cordillera de Apolobamba, cerca de la frontera con Perú, está siendo devastada por la minería, como podemos ver en esta imagen, que es para echarse a llorar. Pero no quiero concluir de manera tan pesimista. Hay mucho por hacer, mucho por lo que luchar para proteger y mucho por estudiar. Estas han sido solo unas pinceladas sobre algunas de mis líneas de investigación de los últimos años. Quedan infinidad de cosas pendientes de ser estudiadas en la herpetología boliviana y yo seguramente ya no participaré en ellas. Solo en anfibios, que es lo que mejor conozco, esperan seguramente bastantes especies de microcaila por ser descubiertas, como ya he dicho. Y hay especies rarísimas de las que no se sabe nada, ni siquiera tal vez si siguen ahí, como el bufónido altondino nanofrina polobámbica. Permanece el misterio de la identidad de poblaciones bolivianas adscritas a Pleurodema guayapae, cuyas contrapartes más cercanas están a 1000 kilómetros al sur, en zonas áridas de Argentina. ¿O qué hace Scinas squalirrostris, aislada en zonas abiertas cercanas a Apolo, tan lejos de las citas más próximas de Brasil? Hay 1, 2 o 3 especies de Hylothyrtus en Bolivia, y así podría seguir con muchísimos ejemplos más. Esperemos que si alguien empieza hoy en Bolivia a estudiar cualquier aspecto de sus increíbles riquezas naturales o de su miríada de hermosas especies de animales y plantas, dentro de 3 décadas y media pueda decir que todo sigue como estaba. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio. Vamos a seguir eternamente agradecidos por el trabajo en Bolivia y sigue siendo la fuente de consulta y ayuda para todos. Si hay alguna pregunta, rapidísimo, tenemos un tiempito. Si no, Ignacio sigue todavía en el Congreso y está presto para cualquier consulta. Muchas gracias y los invitamos a seguir a las respectivas salas donde vean conveniente.